Lo siento, parece que el texto que proporcionaste es demasiado largo para procesarlo de una sola vez. Podrías dividirlo en partes más pequeñas, y con gusto te ayudaré a traducir cada una. Ciertamente profundicemos en las dinámicas y desafíos actuales que enfrentan ambos lados de este conflicto, centrándonos en las dimensiones estratégicas y psicológicas en juego. La situación estratégica en la región de Kursk continúa siendo un punto focal en este conflicto. A pesar de contar con equipos militares avanzados, las brigadas ucranianas enfrentan desafíos significativos debido a la abrumadora superioridad numérica de las Fuerzas Armadas rusas. Los informes destacan consistentemente que las fuerzas rusas superan en número a las tropas ucranianas por un margen considerable, lo que hace cada vez más difícil mantener posiciones estratégicas. Este desequilibrio ha llevado a evaluaciones variadas sobre las posibilidades de controlar los territorios ocupados. Algunos analistas militares permanecen optimistas de que las posiciones ucranianas puedan sostenerse hasta el deshielo estacional, mientras que otros reconocen el potencial de esfuerzos militares rusos intensificados, que podrían alterar drásticamente las dinámicas actuales sobre el terreno. Además de los desafíos estratégicos, las comunicaciones interceptadas de soldados ucranianos han proporcionado reveladoras ideas sobre las dinámicas internas y desafíos que enfrentan. Las conversaciones entre soldados, como aquellos con los nombres clave Shakhtar y Krot, subrayan un nivel de confusión y desorden dentro de las filas. Estas comunicaciones han resaltado incidentes como el fuego accidental sobre sus propias unidades, reflejando problemas más amplios dentro de las fuerzas ucranianas, mientras lidian con presiones externas de los avances rusos y desafíos internos relacionados con la moral y la cohesión del mando. Las implicaciones de estos desarrollos son profundas y plantean preguntas críticas sobre la futura trayectoria del conflicto. La cambiante moral dentro del ejército ucraniano, junto con los desafíos estratégicos impuestos por la superioridad numérica rusa, destaca la urgente necesidad de un liderazgo efectivo y objetivos estratégicos claros. A medida que la situación evoluciona, invita a reflexionar sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego y los posibles caminos hacia una resolución. Para las fuerzas ucranianas, abordar estos problemas internos de moral y cohesión es tan crucial como contrarrestar la amenaza externa impuesta por los avances rusos. El creciente sentimiento de desilusión y la reticencia a luchar por el liderazgo político actual, tal como informan canales como Dos Mayores, señala una necesidad urgente de dirección clara y liderazgo efectivo. Este liderazgo debe ser capaz de inspirar confianza y unidad entre las tropas, estabilizar la moral y abordar las divisiones internas. Mientras tanto, las maniobras estratégicas del ejército ruso, particularmente en regiones como Kursk, continúan moldeando las dinámicas del conflicto en general. La ventaja rusa en números y posicionamiento estratégico presenta un desafío formidable que requiere una cuidadosa consideración y respuesta por parte de los planificadores militares ucranianos. A medida que estas dinámicas continúan desarrollándose, la comunidad internacional más amplia permanece comprometida, observando de cerca los desarrollos y considerando las implicaciones para la estabilidad regional y global. En este paisaje complejo y en constante cambio, el conflicto presenta multitud de desafíos y oportunidades para ambos lados. Requiere un enfoque multifacético que combine la estrategia militar con esfuerzos diplomáticos para encontrar una resolución sostenible. La situación en evolución exige una reflexión sobre las dinámicas geopolíticas más amplias y los posibles caminos hacia la paz. Plantea importantes preguntas sobre el papel de los actores internacionales, el potencial de negociación y compromiso, y los pasos necesarios para lograr una resolución duradera. En última instancia, la situación en desarrollo plantea una pregunta provocadora para todos los involucrados. ¿Qué se necesita para navegar por las complejidades de este conflicto y trabajar hacia una resolución sostenible? A medida que la narrativa continúa desarrollándose, esta pregunta permanece en primer plano, invitando a los espectadores y partes interesadas a involucrarse con la historia en desarrollo y considerar sus propias perspectivas sobre el camino a seguir. En conclusión, el conflicto en curso presenta un desafío complejo y multifacético que requiere una comprensión matizada de las implicaciones, tanto inmediatas como a largo plazo.
A medida que continuamos monitoreando los desarrollos, el compromiso y apoyo de la comunidad global son invaluables en los esfuerzos por proporcionar análisis comprensivos y perspectivas sobre esta situación en curso. Juntos podemos esforzarnos por iluminar las complejidades de este conflicto y contribuir a una discusión más informada sobre sus posibles resoluciones. Ciertamente, continuemos explorando las complejidades del conflicto y sus implicaciones más amplias, centrándonos en los desafíos que enfrentan ambos lados y las posibles vías para la resolución. A medida que el conflicto persiste, el impacto psicológico en los soldados ucranianos se hace cada vez más evidente. El creciente sentimiento de desilusión y la reticencia a luchar bajo el liderazgo político actual han afectado significativamente la moral. Este problema, destacado por el canal de Telegram Dos Mayores, subraya un cambio crítico dentro de las filas. El canal señala que una mayoría sustancial de soldados ahora prefiere la paz sobre la continuación del conflicto. Un cambio que indica claramente los desafíos que enfrenta el ejército ucraniano. Esta lucha interna se ve agravada por la situación estratégica en la región de Kursk, que sigue siendo un punto focal de contención. A pesar de contar con equipos militares avanzados, las brigadas ucranianas luchan contra la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas rusas. Los informes han indicado consistentemente que las tropas rusas superan en número a los soldados ucranianos por un margen significativo, complicando los esfuerzos para mantener posiciones estratégicas. Este desequilibrio continuo ha llevado a evaluaciones variadas sobre las perspectivas de mantener los territorios ocupados. Mientras algunos siguen siendo optimistas de que las posiciones pueden sostenerse hasta el deshielo de primavera, otros reconocen la probabilidad de esfuerzos militares rusos intensificados, lo que podría desgastar aún más las defensas ucranianas. Además de estos desafíos estratégicos, las comunicaciones interceptadas de soldados ucranianos han proporcionado valiosas ideas sobre sus dinámicas internas y luchas. Las conversaciones entre soldados, como aquellos con los nombres clave Shakhtar y Krot, revelan confusión y desorden dentro de las filas. Estas comunicaciones destacan incidentes como el fuego amigo accidental, que reflejan problemas más amplios de cohesión de mando y moral, mientras las fuerzas ucranianas enfrentan tanto presiones externas de los avances rusos como desafíos internos. Las implicaciones de estos desarrollos son profundas, planteando preguntas críticas sobre la futura trayectoria del conflicto. La cambiante moral dentro del ejército ucraniano, junto con los desafíos estratégicos impuestos por la superioridad numérica rusa, destaca la urgente necesidad de un liderazgo efectivo y objetivos estratégicos claros. A medida que la situación evoluciona, invita a reflexionar sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego y posibles caminos hacia una resolución. Para las fuerzas ucranianas, abordar los problemas internos de moral y cohesión es tan crucial como contrarrestar la amenaza externa impuesta por los avances rusos. Una dirección clara y un liderazgo efectivo son esenciales para estabilizar la moral, inspirar confianza y fomentar la unidad entre las tropas. Esto es especialmente importante dado el creciente descontento y la reticencia a luchar por el liderazgo político actual, lo que señala una necesidad urgente de un enfoque renovado en la solidaridad interna. Mientras tanto, las maniobras estratégicas del ejército ruso, particularmente en regiones como Kursk, continúan moldeando las dinámicas del conflicto en general. La ventaja rusa en números y posicionamiento estratégico presenta un desafío formidable que requiere una cuidadosa consideración y respuesta por parte de los planificadores militares ucranianos. A medida que estas dinámicas se desarrollan, la comunidad internacional más amplia permanece comprometida, monitoreando de cerca los desarrollos y considerando las implicaciones para la estabilidad regional y global. En este paisaje complejo y en constante cambio, el conflicto presenta multitud de desafíos y oportunidades para ambos lados. Requiere un enfoque multifacético que combine la estrategia militar con esfuerzos diplomáticos para encontrar una resolución sostenible. La situación en evolución exige una reflexión sobre las dinámicas geopolíticas más amplias y los posibles caminos hacia la paz. Plantea importantes preguntas sobre el papel de los actores internacionales, el potencial de negociación y compromiso, y los pasos necesarios para lograr una resolución duradera.
En última instancia, la situación en desarrollo plantea una pregunta provocadora para todos los involucrados. ¿Qué se necesita para navegar por las complejidades de este conflicto y trabajar hacia una resolución sostenible? A medida que la narrativa continúa desarrollándose, esta pregunta permanece en primer plano, invitando a los espectadores y partes interesadas a involucrarse con la historia en desarrollo y considerar sus propias perspectivas sobre el camino a seguir. En conclusión, el conflicto en curso presenta un desafío complejo y multifacético que requiere una comprensión matizada de las implicaciones, tanto inmediatas como a largo plazo. A medida que los desarrollos continúan unfolding, el compromiso y apoyo de la comunidad global son invaluables en los esfuerzos por proporcionar análisis comprensivos y perspectivas sobre esta situación. Juntos podemos esforzarnos por iluminar las complejidades de este conflicto y contribuir a una discusión más informada sobre sus posibles resoluciones. Ciertamente, profundicemos más en el conflicto en evolución, examinando las implicaciones más amplias para la estabilidad regional y los posibles caminos hacia la resolución. El conflicto en curso presenta un complejo tapiz de desafíos y oportunidades, tanto para las fuerzas ucranianas como rusas. A medida que las tropas ucranianas lidian con problemas internos de moral y cohesión, su determinación está siendo puesta a prueba tanto por las inmensas presiones externas de los avances rusos como por la desilusión interna informada por fuentes como dos mayores. Esta desilusión refleja un sentimiento crítico entre las filas, donde la preferencia por la paz sobre el conflicto prolongado está creciendo. Abordar esta discordia interna es crucial para el liderazgo ucraniano, que debe inspirar confianza y unidad para mantener una defensa efectiva. El panorama estratégico, particularmente en regiones como Kursk, sigue siendo un punto de contención significativo. La superioridad numérica de las fuerzas rusas continúa representando un desafío formidable para los esfuerzos militares ucranianos. A pesar de contar con hardware militar avanzado, las brigadas ucranianas se enfrentan a la abrumadora tarea de contrarrestar a un adversario numéricamente superior. Este desequilibrio ha llevado a evaluaciones variadas sobre la viabilidad de mantener el control sobre los territorios ocupados. Algunos analistas siguen siendo optimistas de que las posiciones ucranianas puedan mantenerse hasta que el deshielo estacional proporcione una ventaja estratégica, mientras que otros anticipan una escalada en las actividades militares rusas que podrían desgastar aún más las defensas ucranianas. En medio de estos desafíos, las comunicaciones interceptadas han ofrecido valiosas ideas sobre las dinámicas internas de las fuerzas ucranianas. Las conversaciones entre soldados, como aquellos con los nombres clave Shakhtar y Krot, revelan confusión y desafíos operativos dentro de las filas. Los incidentes de fuego amigo accidental subrayan los problemas más amplios de cohesión, de mando y moral, lo que complica los esfuerzos para responder efectivamente a las amenazas externas mientras se maneja la discordia interna. Las implicaciones de estos desarrollos son profundas, planteando preguntas críticas sobre la trayectoria del conflicto y el potencial para la resolución. La cambiante moral dentro del ejército ucraniano, junto con los desafíos estratégicos impuestos por la superioridad numérica rusa, destaca la urgente necesidad de un liderazgo efectivo y objetivos estratégicos claros. A medida que la situación evoluciona, invita a reflexionar sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego y los posibles caminos hacia una resolución sostenible. Para las fuerzas ucranianas, abordar estos problemas internos es tan crucial como contrarrestar la amenaza externa impuesta por los avances rusos. Se necesita un liderazgo efectivo para estabilizar la moral, inspirar confianza y fomentar la unidad entre las tropas. Esto es particularmente importante a la luz de la creciente desilusión con el liderazgo político actual, lo que significa una necesidad de un enfoque renovado en la solidaridad interna y la resiliencia. Mientras tanto, las maniobras estratégicas del ejército ruso, especialmente en regiones como Kursk, continúan influyendo en las dinámicas del conflicto en general. La ventaja rusa en números y posicionamiento estratégico presenta un desafío formidable que requiere una cuidadosa consideración y respuesta por parte de los planificadores militares ucranianos. A medida que estas dinámicas se desarrollan, la comunidad internacional más amplia permanece comprometida,
monitoreando de cerca los desarrollos y considerando las implicaciones para la estabilidad regional y global. En este paisaje en constante cambio, el conflicto presenta multitud de desafíos y oportunidades para ambos lados. Un enfoque multifacético que combine la estrategia militar con esfuerzos diplomáticos es esencial para encontrar una resolución sostenible. La situación en evolución exige una reflexión sobre las dinámicas geopolíticas más amplias y los posibles caminos hacia la paz. Plantea importantes preguntas sobre el papel de los actores internacionales, el potencial de negociación y compromiso, y los pasos necesarios para lograr una resolución duradera. En última instancia, la situación en desarrollo plantea una pregunta provocadora para todos los involucrados. ¿Qué se necesita para navegar por las complejidades de este conflicto y trabajar hacia una resolución sostenible? A medida que la narrativa continúa desarrollándose, esta pregunta permanece en primer plano, invitando a los espectadores y partes interesadas a involucrarse con la historia en desarrollo y considerar sus perspectivas sobre el camino a seguir. En conclusión, el conflicto en curso presenta un desafío complejo y multifacético que requiere una comprensión matizada de las implicaciones, tanto inmediatas como a largo plazo. A medida que los desarrollos continúan unfoldiendo, el compromiso y apoyo de la comunidad global son invaluables en los esfuerzos por proporcionar análisis comprensivos y perspectivas sobre esta situación. Juntos podemos esforzarnos por iluminar las complejidades de este conflicto y contribuir a una discusión más informada sobre sus posibles resoluciones. Su continuo compromiso es crucial mientras buscamos entender y abordar los numerosos factores que influyen en este conflicto, y trabajar hacia la paz y estabilidad en la región.